Hola crack digitales, ¿cómo están? El día de hoy estoy con dos invitados super hiper mega especiales. Casi que se podría decir que ellos saben más de marketing digital que... No, pero no entiendo por qué se ríen. Estamos hablando aquí de los hermanos, ¿cierto? Como hermanos maravilla. Estoy tratando de recordar cuál era esa serie en donde se unían los puños y con los anillos. ¿Ustedes se acuerdan cuál era? Es demasiado viejo para esta temporada. Es demasiado viejo, pero algo así. Combinan sus fuerzas y son los Máximo número los uno. de Goku haciendo... Los gemelos fantásticos. Podría ser sí, como la fusión como entre Trunks y Gohan. Algo así. No, y Goten. Sigue siendo una referencia vieja para lo actual, pero ya Pero sí. entendieron la idea. Son como la fusión, y cuando hablamos de odontología láser, tenemos que darle la bienvenida a nada más y nada menos que a Angélica y, como no, a Diego. Bienvenidos aquí a Contenido en Llamas. Gracias. Gracias por la invitación. Sí, y no, pues a mí estoy encantado porque estoy aquí en el set y pues uno creería, normalmente cuando uno hace estas grabaciones, uno trae las cosas de uno y es súper llamativo porque en este caso fue como nos trajeron como invitados y nos dijeron, miren, aquí más bien utilicen todos nuestros equipos y graben. Lo que necesiten están en casa. Acá tienen el set a disposición. ¿Y desde hace cuánto tienen este set? ¿Cuánto Año y estás medio, tú? ¿verdad? Un año y medio, ¿Qué más o sé? menos. Ok. Hace como un año y medio, pues nosotros siempre hemos trabajado el marketing digital y a medida que ha ido pasando el tiempo, como que nos hemos ido concientizando de la importancia de profesionalizarlo todo desde el punto de vista del marketing, la captación de contenido audiovisual, el estudio, la ciencia de la inversión en pauta. Y hace año y medio invitamos a Dalton a nuestro equipo, que es productor audiovisual. Le pone una fotico aquí. Él es profesional en cine y televisión. Entonces Dalton fue paciente nuestro y era una persona muy que le gusta mucho la odontología desde el punto de vista que admira mucho los dientes y es muy crítico y todo ese tipo de cosas. Entonces, siendo paciente nuestro, hicimos un muy buen match y decidimos invitarlo al equipo para que dirigiera toda la parte audiovisual y él fue el que nos profesionalizó desde el punto de vista de luces, de cámaras, de lentes, de todo ese tipo de cosas. O sea, en realidad, ¿y qué la está pasando bien aquí el dato? Sí, Dalton es el que está entendiendo. A mí se queja todo el tiempo que trabaja con las uñas, sí, que este pobre lentecito, que este pobre lentecito de 15 millones hace lo que puede. Ah, bueno. Pero entonces les entiendo. Un año y medio esto fue antes de la pandemia, por lo... Sí, esto fue antes de la Justo pandemia. antes de la Esto fue pandemia. justo antes de la pandemia. Ajá. Justo antes de la pandemia nosotros veníamos con un proyecto de expansión donde odontólogos que habían trabajado con nosotros por un tiempo y que eran nuestros grandes amigos iban a abrir sedes nuestras en Cali, en Pasto, en el norte de Bogotá. Y entonces era un momento muy adecuado para profesionalizar más la parte de la publicidad y el marketing. Y arrancamos, abrieron las sedes, trajimos a Dalton al equipo y bienvenido a la era de la pandemia. Wow. Una pregunta, pues no tiene nada que ver con el podcast, pero pues igual puede ir. ¿Cómo se sintió haber invertido todo eso? Y que luego en la pandemia fue como ¡pum! Y Fue un susto tremendo, pero fue un aprendizaje muy brutal, porque de hecho ocurrió un fenómeno muy particular, y era que en la pandemia toda la competencia, por decirlo de alguna manera, se apagó. Todo el mundo se asustó, todo el mundo se retrajo, todo el mundo dejó de pautar, todo el mundo... y nosotros dijimos, nosotros tenemos que atacar, porque esto es digamos, una pausa que no tiene que ver con oferta y demanda, sino con que simplemente la gente va a estar quieta. También analizamos que la gente iba a estar consumiendo más contenido. Entonces, durante el tiempo que estuvimos encerrados, nos la pasamos, era todo el día tirando ideas en el pizarrón y grabando cómo hacer un gel casero para las manos, cómo hacer todo lo que tuviera, cómo salir de casa, situaciones de bioseguridad, todo ese tipo de cosas. Y lo que hizo eso fue darnos muchísima más relevancia, muchísimo más posicionamiento, y realmente para todos nosotros fue como un impulso real que nos hizo atravesar la pandemia de una forma mucho más tranquila. No te vamos a decir que no fue un paseo por el parque, pero mucho más tranquila que muchas de las personas que actuaron de forma diferente. Y fíjate que eso que tú dices me parece muy llamativo porque justo en la pandemia salió un
pues, un estudio de Hootsuite que decía cómo el costo por clic había bajado. Y todo eso se ve exactamente lo que tú dices, que como todos están compitiendo, dejaron de invertir, pues Claro. como hay menos personas publicitando, pues Más barato. se vuelve más barato para todos. Exactamente. Y yo lo que les decía es, ok, si usted tiene con qué, pues este es un buen momento para hacerlo porque es que no hay tanta gente publicitando, por ende es más fácil que su anuncio llegue Completamente. y sale. Bueno, entonces está muy apasionante, muy interesante, pero yo creo que vamos para allá, no nos adelantemos todavía. Es que estamos adelantando. Sí, por ahora no nos adelantemos, porque digamos que una de las cosas que yo quiero enfocar en este podcast, ¿cierto? Es odontología láser, marketing digital. Yo creo que son conceptos que hoy en día, cuando habla de odontología, pues están como en auge, pero quizás no estaban tan en auge en el 2012. Entonces yo creo que pregunta número uno es, y esto es algo que a mí me gusta mucho abordar con todos los que entrevisto, es ¿cómo fue eso de meterse en odontología láser en sus principios? ¿Se burlaban de ustedes? ¿Les decían qué es eso? No sé, como cuenten un poco de su experiencia con eso de haber ingresado en algo en el que estaba completamente virgen. Literal, fue, o sea, un mundo, una puerta que se abrió. Diego, en medio de su curiosidad, Diego siempre ha sido muy curioso y siempre le ha gustado coger cosas diferentes. Cuando él estaba en el consultorio en Cali, era el único consultorio en Cali que estaba remasterizable, decía yo, porque era el único consultorio que en el 2010, 2009, 2008 tenía pantallas, tenía gafas para ver video, hace 12 años, 13 años. Luego llegó a Bogotá, teníamos la misma idea, y en Nueva York fue en donde me llama, imagínate que hay un láser que quita la caries, y yo, Sin fresa, güey, sin fresa. yo decía, uno como odontólogo, o sea, yo decía, ¿cómo así? ¿Eso existe? No, tiene que ser, yo le decía, no, tiene que ser muy nuevo, no, ten cuidado que llegó con el láser a Colombia. Pues básicamente la odontología confortable, que para mí es el primer sinónimo al que asocio la odontología láser, ¿listo? Siempre fue como ese tema al que queríamos estar tratando. Tenemos que hacer que la odontología sea confortable. Hay muchísima gente haciendo odontología de altísima calidad, pero no se le da la suficiente importancia a las personas que están traumadas con el odontólogo, que son muchísimas personas las que están traumadas con el odontólogo. Entonces la situación empezó a hacernos preguntas, básicamente, ¿cómo podemos hacer para ofrecer odontología con menos inyecciones, con menos... Y estando en un congreso, en una feria dental, vi una máquina que estaba quitando caries sin utilizar fresa, sin utilizar turbina, y la fresa es una de las cosas que más comúnmente la gente dice, odio la fresa, odio el sonido, odio la sensación. Como paciente. Yo detesto la fresa. Y no solo eso, ustedes nunca vieron un comercial de MTV, que era como en un consultorio dental, ¿cierto? Y pues estaban todos sentados y sonaba como... Entonces eran como... Sí, y cuando eriza. todo el mundo como muerto y uno dentro del consultorio, se termina la grabación y la persona le vuelve a dar play. Entonces, como para que sirve. Y hay varias como esas, hay dichos, por ejemplo, cuando uno habla de fútbol, ¿cierto? Como por ejemplo, eso es más incómodo que ir al dentista, o es como una visita al dentista. Entonces puedo entender perfectamente de dónde venía La idea. La idea. Exactamente. Entonces, no era cuando nosotros empezamos con esa idea, ya había una organización por allí que ya trabajaba con láser y este tipo de cosas, pero lo que yo vi de las personas que tenían, una o dos personas que tenían láser aquí en Colombia, era que no habían visto como el panorama completo de lo que se podía ofrecer, ¿sí? Sino que lo utilizaban como una herramienta más para hacer un par de cositas. Y resulta que indagando más me di cuenta de que desde los años 90 y desde el año 2000 ya habían escuelas de posgrado que daban una especialidad en odontología fotónica, en odontología con láser. O sea, esto no era una herramienta para hacer un procedimiento, es toda una filosofía y toda una ciencia, todo un derivado que utiliza los láseres, la luz, la fototerapia para hacer tratamientos en dolor, tratamientos, bueno, todo lo que hacemos convencionalmente con odontología. Entonces ese esquema más amplio fue lo que empezamos a diagramar y empezamos a construir como el concepto de odontología confortable, el concepto de la odontología más confortable del mundo. odontología sin dolor. Odontología sin dolor, ¿listo? Que todo eso era para nosotros como odontología láser. Queremos hacer que la odontología láser sea sinónimo de odontología confortable, de odontología sin dolor.
Y eso es lo que de pronto tú ahorita nos comentabas, que se empieza a ver en los motores de búsqueda y en los motores de situaciones que cuando tú referencias cordales sin dolor o odontología tal, se empiezan a mostrar ya ese relacionamiento porque la gente empieza a entender que con láser es más cómodo. Ok, parece llamativo todo lo que dicen acá. Es, quizás obviamente no me gustaría entrar tanto en la parte de odontología láser, pues porque esto no es de odontólogos. Bueno, sí es de odontólogos para odontólogos, pero no es como contenido ontológico, sino pues sentaría alguien más a que haga el cuestionario acá. Pero a mí lo que de verdad me parece llamativo es todo eso que tú cuentas de, hey, tú te diste cuenta que esto es de una escuela del 2000, casi lo matas por comprar esto en el 2010. Estaban haciendo eso desde antes. ¿En qué momento? O sea, listo, se metieron en eso. Marketing digital vino después. También en un momento en el que, es que hoy en día uno habla de Instagram, de hacer los videitos, el YouTube, Facebook, eso es como, pues obvio. Sí, es no. Pero en esa época no era tan obvio. Yo de eso te diría que el láser y el concepto técnico-científico de lo que nos iba a traer la odontología atractiva, digamos que lo aporté yo. El marketing es de Angélica. Entonces, discúlpame, cambiamos de lado. Adiós. No, sí, de hecho, pues, claro, mi temor de ver que estás trayendo, no lo conocemos, es algo nuevo, ya lo trajo, ya lo tenemos acá, y yo, ok, explotémoslo en redes sociales. Yo siempre he sido muy adicta desde MySpace, desde Messenger, las redes sociales viejas, perdón, ahí descubrieron mi edad. Me ha gustado. Yo también usé Messenger. También es hizo un video, videos. es un video, Sí, sí, y besito. O el Ping. El Ping, pero era de BlackBerry. Ese también es clásico. Es clásico. Entonces, yo siempre le vi potencial a eso. Yo decía, ay, hay gente, en esa época no se pautaba nada. Pero había gente, yo de hecho creé, estando como estudiante residente de ortodoncia en la Nacional, mi página, mi perfil, en esa época no había páginas, era perfil Angélica Carranza, ortodoncia, y no me había graduado ni como ortodoncista. Y creé mi logo y en mis presentaciones de la universidad tenía mi loguito personal y cosas que a la gente no se le ocurrió en ese momento. Y yo le decía a Diego, la página, y él, ay, no, que láser, que miremos cómo llegan pacientes, y yo, por la página. O sea, las redes sociales, ahí hay gente, hay personas consumiendo eso. Y abrimos la página de Facebook, de YouTube, de Instagram, pero entonces, claro, ya nos quedamos cortos. Y le dije, no, tenemos que estudiar. Busque en el 2013 dónde estudiar marketing. ¿Dónde resultamos? En México. Por eso te decía que México es muy avanzado en eso. En el 2013 ya había una persona dando cursos de marketing, pero era general. O sea, allí entraban abogados, médicos, odontólogos, ingenieros, lo que fuera. Y era por internet, y en esa época el internet, o sea, eso fue una cosa que yo digo, cómo pasaba el tiempo y cómo la generación y la tecnología avanza tanto, pero en esa época costaban las clases, se ponía lento, eran X días, lo hacíamos los dos, y ahí tomamos las herramientas para hacer las primeras pautas, porque Facebook empezó a pautar desde esa época, y fuimos yo creo que los primeros que pautamos en Facebook, en odontología por lo menos. Y ahí empezó a creer, entonces ahí el profe dijo, cree en Instagram, cree en Facebook, cree en YouTube, cree en TikTok, no, en esa época cree en TikTok, Twitter, pero Twitter sí, no pude con eso. No sé qué pasa con Twitter, pero no pude, no es la única red que realmente no tenemos y no potencializamos. Pero entonces el profe, a medida que avanzaba el curso, listo, póngale logo, póngale esto, palabras clave, y empezó esa estrategia. Y de ahí en adelante fue aprender de nuestra propia experiencia. Y también hemos avanzado, entonces cualquier curso que veíamos lo hacíamos, libro que veíamos de marketing lo comprábamos. Siempre que hablábamos del tema, ya Diego empezó a ver, sí, los pacientes que están llegando es por ahí, ¿no? Y yo, sí, porque la volunteadera, eso ya no funciona, ya no sirve. Y por ahí empezaron a llegar los primeros pacientes. Claro, no fue, que es que en el 2013 abrimos y en el 2000, a los 2 meses empezaron a llegar los pacientes, no. Fue una curva larga, yo creo que al año de haber abierto las redes sociales, en el 2013 fue que empezaron a llegar por redes sociales. Y fíjate eso que me dices que es muy llamativo por lado y lado, que es que yo creo que hay mucha gente que se rinde muy rápido. Compran un láser y dicen, no me funcionó, y botan pues no botan el juguete porque es un juguete costoso, pero listo, no les funciona, entonces no son para eso. O se meten a redes y no consiguieron pacientes en el primer mes. Eso es de años, o sea, te juro que el primer año nosotros trabajábamos en otros lugares para mantener esto. Aquí en el piso donde estamos era el primer piso que alquilamos, y de hecho teníamos su arrendado atrás para poder dar con el arriendo adelante. Y desde el día 1 cobrábamos la consulta.
Y al comienzo pues no entraba nadie porque todo el mundo daba la consulta gratis. Y yo le decía, no me voy a rendir, no me voy a rendir. Y empezamos a hacer nuestros primeros referidos fueron nuestros pacientes de la universidad. Y empezaron a traer, ay, Doc, la vi por ahí en internet, muy chévere. Y yo, ay, sí, comparte, dale like. Y ahí, pero eso fue, ponle tú en el 2014, que ya de verdad, ¿cómo nos conociste? No por internet, ¿por dónde? No, por Facebook. La primera red fue, la más importante fue Facebook. Hoy en día es más fuerte como Instagram. Pero todo el mundo empezó Facebook, luego empezamos con Instagram, y ahorita nos están empezando a llegar gente por YouTube, porque ahorita YouTube ha cogido buen vuelo, digo yo, y nos ha ido bien, estamos juiciosos con el contenido de YouTube. Entonces, a la gente le digo que tenga paciencia, que eso no es de ya. O sea, no es que porque contrataste a Luis y Luis es mago y a los 3 días te van a llegar pacientes porque te contrataste a Luis, eso no pasa así. Hay que tener tiempo de exposición. Yo le decía a Diego, me decía, yo no, mi amor, ya no pautemos más, espera. Y él, no señora, mejor dicho, puede faltar la comida pero no la pauta. Y yo, bueno señor. Se para todo menos la pauta. Claro, porque entendíamos que era un proceso de posicionamiento, un proceso de retentiva. Una de las cosas que nos ayudó muchísimo fue que fuimos de las primeras, sino las primeras, que empezamos a pautar contenido de video. De video. Yo siempre, digamos que la herramienta de comunicación más efectiva siempre para mí ha sido mostrarlo en video, ¿no? Entonces nunca le hicimos como tanta fuerza a las fotografías como tal y a estas piezas clásicas donde pones una sonrisa sacada de esos bancos de imágenes y colocas tal cosa, sino que siempre le dije a Angélica, tenemos que mostrar lo que hacemos nosotros, ¿ya? Y tenemos que mostrar pacientes nuestros, hablando de su experiencia como tal. El fin de semana pasado encontramos un archivo de videos de la época grabados con el celular. Sí, es una cosa loca porque con el Blackberry. Exactamente. Entonces, pero era una herramienta, o fue una herramienta combinada con el crecimiento que estaba teniendo las redes, que estaba teniendo Facebook. Era una herramienta muy buena porque logró empezar a potenciar como ese diferencial. Cuando una persona iba pasando por aquí, por la calle, y veía que decía odontología y entraba a preguntar, y nosotros le decíamos, claro, hay que hacerte un diagnóstico, y la valoración cuesta, en esa época costaba, la primera valoración costaba 20.000 pesos, ¿ya? Pero pues era en un mundo donde 20.000 pesos la valoración, wow. ¿ya? En un mundo donde todo el mundo regalaba la consulta. Entonces el que pasaba por aquí caminando se iba. Listo, muchas gracias, no me llamen que yo no llamo. El que venía porque vio que en redes sociales un paciente estaba contando cómo se sentía quitar una caries con láser, él ya venía y sabía que tenía que pagar la consulta. Y eso fue algo muy importante para nosotros, realmente uno de los pilares fundamentales de nuestro crecimiento, porque, como te decía Angélica, al principio fue duro, porque uno con necesidad de pagar cuentas y todo ese tipo de cosas, y ver a la gente entrar y salir es difícil, ¿vale? Pero progresivamente nos hizo lograr una situación que para nosotros es muy valiosa, y es la posibilidad de no solo que los pacientes nos elijan a nosotros, sino nosotros elegir el tipo de pacientes que queremos atender. Y fíjate que eso que dices es muy importante, porque cuando uno crea el contenido, pues dependiendo de cómo lo está creando, uno segmenta. Exactamente. Uno de una manera u otra está diciendo qué tipo de clientes quiere tener. Y es, bueno, y aquí es casi una pregunta bastante interesante. Yo cuando creo mi contenido también tengo en cuenta qué tipo de personas me van a llegar, pero no solo eso, también creo fielmente que la marca influye en pues, el tipo de actitud que se va a llevar, cómo la gente lo va a percibir a uno. Ustedes, más allá del contenido que han creado, ¿cómo hicieron para impregnar su marca, ¿cierto?, su personalidad dentro de este? Yo pienso que algo muy importante fue el proceso educativo que hemos hecho. Hemos enseñado desde el primer video que hicimos, fue educando a la gente para que así mismo llegara la gente que recibiera esa educación, y estábamos seleccionando a nuestro propio público. Siempre hemos dado educación en porque es mejor que te cobre, o sea, que te cobre una consulta en el sentido de que porque una consulta gratis puedes dudar un poquito de eso, porque pues obviamente nadie regala su trabajo, a ti no te regalan un pan, por más que vayas a la panadería y es que quiero probar el pan, pague el pan, ¿sí? Y ese proceso educativo nos hizo generar esa fidelización en el que el paciente sintió que aquí no le estábamos vendiendo todo el tiempo,
¿sí? Como, cómprame la calza, mira que tengo láser, mira que hacemos esto, no sé qué, y yo peleaba a veces con Diego y él era, pero es que no estás vendiendo, y yo, ¿por qué no me interesa vender? Yo necesito que nos crean por lo que somos, por lo que creemos, por lo que realmente sale de nuestro corazón, y eso va a venir ligado a una venta, ¿sí? Entonces eso, pues yo pienso que fue uno de los componentes importantes para que la gente se fidelizara con la marca, y obviamente es increíble cómo a nivel de odontología no es tan impresionante el láser. Para un paciente ver quitar una caries sin una fresa es una cosa alucinante. La gente nos creía, no lo puedo creer, hasta que no venían, se sentaban en esa silla y les quitaban una fresa, les quitaban una caries sin la fresa, ¿sí? Ese fue otro potencial y fue, de verdad existe eso, porque es que desde que estudié odontología los pacientes eran, doctora, pero no existe otra cosa para que me quite la caries, y uno, ¡no! ¡La fresa! Porque no había, pues no sabíamos, porque es que el hecho del láser, nuestro maestro del láser tiene láser desde el 84, 85, 84. Y todavía es la hora que aquí en las universidades colombianas hay una universidad que tiene un programa más o menos estructurado de odontología. Entonces claramente pues hay que hacer inversiones. ¿Esa institución es Artec? No somos institución universitaria, nosotros no somos institución universitaria todavía. No, lo que dice Angélica es fundamental, y es esa situación de nosotros vamos a enseñarte antes que venderte, ¿sí? Y enseñarte antes que venderte trae un tipo de pacientes muy consciente de lo que quiere, muy consciente de que no está buscando donde se lo hagan más barato, ¿vale? Que no está buscando donde esté la promoción, no está buscando donde le dejen los dientes así súper artificiales, súper llamativos, porque pues nosotros al plasmar un contenido educativo le estamos diciendo a la gente, mira, esto es bueno por esto no tanto por esto, y es fundamental para la selección de los pacientes, tener buenas relaciones con los pacientes sobre todo. Me encanta lo que me dicen porque yo normalmente tengo un debate con mi equipo y es el siguiente. A mí me gusta escribir mucho. Yo escribo entradas de blog de 6.000 palabras, de 5.000 palabras, 4.000 palabras. Y muchas veces me dicen como, pero es que la gente hoy en día lee, y yo lo que les digo es, no me importa el odontólogo que no lo va a leer. No me interesa en lo más mínimo. Me interesa el que sí quiere tomarse el tiempo de leerlo. Claro. Y es algo muy llamativo pasa, hablando en términos de marketing con eso, y es cuando yo veo las métricas de mis páginas, muchos lo que analizan es cuántos visitantes están llegando. A mí me interesa más saber es qué tanto tiempo se están quedando. Claro. Porque si yo genero contenido muy flojo, pues ahí sí, lo mío por la cantidad de gente que está llegando. Pero cuando uno hace contenido informativo, educativo, tiene que ser un poco más extenso. Y creo que ahí es donde se ve reflejado lo que tú me acabas de decir, que entre más educados están, pues más. Y es más mucho interesante. es mucho más fácil llevarlos por el proceso, porque cuando tú no educas a un paciente y el paciente tiene en su cabeza que quiere hacerse un diseño de sonrisa, entonces él quiere que lo sienten y que 3 horas más tarde salga con los dientes perfectos. Cuando el paciente ha sido educado de lo que es una fase de salud, de primero tiene que hacerse tratamientos periodontales, no tener caries, tú no puedes pretender tener un diseño de sonrisa en un día si tu mordida está chueca, por decirlo coloquialmente hablando. Entonces el paciente llega muy consciente de los pasos que va a recibir. En cambio, si tú no seleccionas al paciente con esa educación, el paciente dice, yo quiero un diseño de sonrisa, primero hay que hacerte esto, hay que hacerte otra cosa, y el paciente dice, no, yo no quiero eso, gracias, y se va, porque no está educado. ¿Ya? Entonces hace, como te digo, que el proceso de tratamiento sea mucho más cómodo tanto para el equipo de especialistas como para el mismo paciente, porque ya viene de alguna manera entrenado a las fases y a las etapas de tratamiento que tiene que vivir. Y no solo eso, siento que las preguntas son muy distintas las que hace uno que está educado a uno que no está educado. Completamente. Nosotros recibimos hace 8 años, cuando haríamos la consulta es gratis. Pues la pregunta es, ¿cuánto cuesta la valoración? ¿Cuánto cuesta la cita de diagnóstico? Ya la gente sabe por el mismo contenido que hemos generado que calidad de producto o este servicio que estamos ofreciendo definitivamente no puede ser gratuito. Y ya lo conoce, y lo referencia así, ya la gente lo sabe. Entonces es una pregunta que se ha ido transformando con el tiempo. Entonces al comienzo era, la consulta es gratis, luego fue, la consulta cuesta,
Y ya quitaron la palabra gratis porque yo he sido como muy agresiva desde el comienzo. A mí la palabra gratis me pone los pelos de punta. Y luego ya se fue y hoy en día siempre las preguntas que llegan al directo es: hola, ¿cuánto cuesta la valoración? Me das información de cómo hago para sacar la cita, porque es un proceso. Entonces en redes sociales hoy, recuerden que es un proceso, hay que separar la cita, hacer el pago, de verdad tienen que llegar. Nuestro paciente cuando llega ya ha pasado por tantos filtros que nuestro grado de conversión es bastante alto, porque si llegó hasta sacar la cita ya es bastante complejo. Me encanta. Voy a hacer una pregunta un cuanto abstracta, y es: hasta ahorita hemos hablado de temas que cualquier odontólogo que esté viendo o escuchando esto se va a sentir como identificado, va a decir como, claro, no lo había pensado. Bueno, sigamos. Pero a mí me gustaría hablar de un punto ahorita, y es: tú hablas un poco del costo, de cómo van cambiando las preguntas, y muchas de las veces surge la pregunta de: hey, o sea, ¿cómo hago para monetizar ese blog que escribí, ese video que estoy haciendo? Y la segunda pregunta, para escuchar su opinión desde acá, es: ¿cuál es el retorno a la inversión que yo recibo, Luis Naranjo, al hacer este podcast? ¿Tú? O sea, ¿qué beneficio, o sea, como que te va a retornar a ti como Luis al entrevistarnos a nosotros? Sí. Más clientes potenciales en tus asesorías, porque realmente para un odontólogo, digamos, en términos generales, la educación en marketing, en administración, en las universidades es muy limitada. Entonces, el odontólogo sale con su título y va a buscar un trabajo fijo y las condiciones son complejas, ¿ya? Y va a montar su consultorio y no sabe ni por dónde empezar, ¿okay? Entonces, en tu caso, que tú hables con personas que han tenido diferentes experiencias, sin decir para nada que sea una autoridad de ninguna índole, pero si nuestra experiencia la puedes fusionar con todo el conocimiento que tú tienes en campañas, en métricas, en conversión, en todo ese tipo de cosas, pues básicamente tú te estás posicionando como un líder de opinión que pueda ayudar a esas personas. Ese es el retorno de inversión que yo veo en tu entrevista, ¿ya? No, y de hecho, las veces que te he mencionado me han escrito por internet: ¿qué tan bueno será contratar una agencia? Yo dije: es bueno. ¿Tú contratas? Yo dije, a mí me preguntan: ¿contrato una agencia? No, nosotros no tenemos agencia, nosotros somos la agencia. Pero les digo, está bien que contrates una agencia, está bien que contraten a Luis, pero tienen que saber, y por eso es tan importante el contenido informativo que tú les brindes, porque si uno no tiene las herramientas para juzgar tu trabajo y decir: oye, estás haciendo bien el trabajo, me estás devolviendo, me estás retornando la inversión que estoy haciendo, pues empiezan también a perder dinero. Y pasa exactamente lo que tú dices, que la gente te contrata, no sé, 2 meses, 3 meses, 6 meses, y luego te dicen muchas gracias, porque no entiende el proceso, no entiende cuánto tiempo va a tomar, no entiende todo ese proceso. Entonces, por ejemplo, frente a la pregunta: ¿todo odontólogo que quisiera crecer tiene que contratar una agencia o crea su agencia interna? Uno crea una agencia interna cuando ya está en un nivel de desarrollo, ¿vale?, que le permite a uno primero tener el flujo, porque mantener a este bebé no es fácil. Ay, o sea, estos juguetes cuestan bastante. Pero una agencia como de pronto los servicios que tú puedes brindar permiten entregarle a los odontólogos productos hechos a su medida y a su momento de crecimiento, a su momento de desarrollo. Ok, quiero hacer una aclaración. Mi anterior pregunta no fue publicidad pagada. Fue con doble intención, pero no fue paga. No. Ahorita cuadramos el pago. No. Respuestas políticamente correctas, dentro de todo. No. Pero quizás hacía esa pregunta porque, más allá de que yo sé que con el contenido que yo hago, yo atraigo clientes, creo que hay muchos odontólogos que todavía no se han metido, porque apenas están haciendo, que no son conscientes del poder de su comunicación, y a veces se quejan es por la cantidad de competencia que hay. Pero tienes que aprender a diferenciarte. El contenido hoy en día a veces se vuelve hasta monótono, porque entonces uno lo saca, el otro lo saca, el otro lo repite, el otro lo replica, el otro lo devuelve y se vuelve una cosa. Nosotros digamos que no tenemos el contenido que creamos, porque lo sacamos aquí entre nosotros. Generalmente no solemos stalkear ni competidores, ni amigos, ni cercanos, ni lejanos, porque si se nos nace una idea, no es que nazca de nosotros. Ay, que tal persona sacó algo parecido, por pura casualidad, pura coincidencia. Pero no somos de los que nos gusta estar, y yo por eso a veces veo que está bien que tengan referentes, ¿sí? Es que quiero seguir a este doctor o quiero mirar acá,
pero siempre les digo, póngale su personalidad, póngale su cosita, póngale su estudio, su luz, su música, póngale algo diferente, porque a veces hay unos contenidos que uno dice, esto yo lo vi donde fue, dijo exactamente lo mismo, queda como, no, en un mar de oportunidades tú tienes que sobresalir de alguna manera. Uno de los libros que al comienzo leíamos con Diego era La estrategia de los es un clásico Estrategia de los Océanos Azul, que nos ayudó, y eso que en el 2013 no había competencia en redes sociales, pero había un mundo, un mar, océano gigante de odontólogos, y ahí fue cuando Diego sacó muchas estrategias que nos hicieron salir de ese océano y empezar a salir y a sobresalir de esa parte. Sí, esa situación que cuentas tú de que se quejan que porque hay mucha competencia, realmente es lo más sencillo es decir, esto se arregla cuando el gobierno corte la cantidad de odontólogos que se gradúan. Eso pasa absolutamente en todas las profesiones, porque de cierta época para acá las universidades se hicieron mucho más fácil de montar, entonces tú ahora metes la mano en una bolsa y sacas miles de profesionales de todas las áreas, y eso no se puede contener y eso no se puede tener. Entonces seguir pretendiendo que el problema está al otro lado y no que el problema es que uno se desarrolle, pues es algo un poco absurdo. Y no solo eso, yo siempre creo que va a haber competencia. No, y es que si no la hubiese, no sería tan divertido estar en este mundo. Hay que ofrecer cosas, no, y por los pacientes, yo no sé si esto lo vean pacientes, pero aprovechen el punto de hoy en que los odontólogos están mostrando su trabajo para que tengan herramientas para elegir. Dentro del contenido que nosotros generamos, y yo les digo, hay gente que me dice, doctora, es que yo no estoy en Bogotá, yo no estoy en Colombia, no sé qué, yo le dije, no importa. El contenido que les estoy dando es para cualquier parte del mundo, para que ustedes también se puedan elegir un odontólogo dentro de las características que ustedes quieren, porque no todos los odontólogos son para todos los pacientes. Hay gente que simplemente no tiene feeling. Ay, no, la voz de esa doctora es chillona. Seguramente no voy a ser su doctora. Pero le ayudé y eligió una doctora que de pronto le mostró algo que le hizo tomar una buena decisión, y como yo siempre le digo a los pacientes, prioridades, prioricen su salud, que desde ahí, desde una decisión, desde la priorización de su salud, pueden tomar mejores decisiones, no por emociones. Lo mismo a los colegas, no tomen decisiones si van a comprar un equipo láser o no por emociones, sino por razones, que se centren en eso. Ok, me encanta todo lo que han dicho hasta ahorita. Quizás me gustaría ahondar, estamos hablando un poquito del antes, ¿cierto? De la hora. Me gustaría hablar un poquito a futuro, porque por lo que veo, uno de los diferenciales de ustedes es que siempre están pensando un poco más allá. ¿Para dónde creen que va ese más allá en términos de odontología? O sea, ¿qué es lo que ahorita sería como lo que fue la odontología láser en el 2010? Yo creo que la era de la información va a seguir dominando y va a hacer que la información sea cada vez más materializable en beneficios para los pacientes. Hoy, por ejemplo, tiene un auge tremendo lo que tú tienes, la ortodoncia con alineadores. La ortodoncia con alineadores soluciona una enorme cantidad de incomodidades y de limitaciones de la ortodoncia. No sé si les estoy revelando algo que no se podía revelar, que tiene No, sí. Él ya hizo contando su experiencia a todos los Entonces, ¿por qué la gente no se quiere poner ortodoncia? Porque el metal en la boca, porque me chuza, porque me duele, por todo ese tipo de cosas. La ortodoncia con alineadores soluciona una enorme cantidad de esas situaciones. Y la ortodoncia con alineadores es en gran medida la utilización de la tecnología digital, de algoritmos de computadora, de integración de imágenes de diagnóstico, escaneos de boca, escaneos de huesos, de tomografía, para calcular matemáticamente y hacer que los tratamientos sean menos artesanales y sean más precisos matemáticamente hablando. Entonces, eso va a seguir teniendo un auge tremendo, por decirte algo en términos de ortodoncia. Tratamientos en los que cada vez tengas que ir menos al consultorio odontológico, tratamientos en los que ya no tienes que ir mes a mes a una ortodoncia, sino que cada 3 o cada 4 meses pasas a un control y vas avanzando y te van monitoreando tu tratamiento con herramientas digitales. Inclusive hay aplicaciones ya que le permiten a un paciente hacerse un autoescaneo o un autovideo con estas cámaras que ya escanean en 3D, para que su ortodoncista que está en otro país le diga, colócate el elástico de aquí a acá o ¿sí? Entonces todo lo que tenga que ver con información seguirá creciendo desde mi punto de vista. Las cirugías computarizadas, todo tiene que ver con hacer procedimientos más precisos, porque la odontología previa a la era de la información era una odontología muy
y eso no le va a gustar a muchas personas, pero era muy artesanal desde el punto de vista de que, por ejemplo, usted para una cirugía de implantes dentales, usted abría la encía a ver dónde se encontraba hueso y ahí disparaba. Hoy en día nos sentamos antes de la cirugía a ver una tomografía integrada con la boca del paciente, integrada con la cara, esta es la mejor posición, o un aparato de navegador que con un mismo GPS le dice a usted lo planeó aquí, entonces muévase, pi, 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 ahí es, póngalo. O con aparatos de cirugía guiada que utilizamos nosotros, transformamos lo que diseñamos en el computador tranquilamente, sin sangre, sin el paciente ahí quejándose ni nada. Días antes lo llevamos a la boca y lo transformamos en un procedimiento muchísimo más corto y muchísimo más preciso. Entonces, toda la parte de la información desde mi punto de vista es a donde seguirá caminando la odontología a full. Información, computación, todo ese tipo de cosas hacia allá va. Ok, interesante. Tengo una hipótesis y una pregunta picante. Después se llama contenido. Yo creo que la inteligencia artificial llega a un punto en el cual se vuelve tan inteligente que no requiere gestionamiento de parte de uno. Cuando uno hace publicidad en Facebook, lo más recomendable es, más que segmentar, es deje que el algoritmo de Facebook haga lo suyo, porque es que opera mucho mejor que usted. Y aquí va la pregunta picante. Invisalign lleva 10 millones de casos. Por cada caso que documentan se vuelven más expertos, más inteligentes, más eficientes. ¿Ustedes creen que una herramienta como Invisalign podría llegar a sustituir al ortodoncista? ¿Por qué sí o por qué no? Justifique su respuesta. Yo creo que no, porque Invisalign como compañía, como organización, a diferencia de otras compañías de alineadores dentales, Invisalign diseña y crea sus avances de la mano de los ortodoncistas. No los hace autónomamente, ¿sí? ¿Y por qué no los hace autónomamente? Porque creo, en mi concepto, que Invisalign entendió que si se va por esta guía de hágase usted mismo su ortodoncia con alineadores, o no se preocupe que yo le escaneo y yo le mando todo su tratamiento, lo único que va a generar es darle mala fama al tratamiento con alineadores. Hay muchas marcas pues que no se pueden mencionar, que la hacen supremamente fácil para ti, y entonces vas a un sitio y te escanean y luego te mandan, aquí está todo su tratamiento. Y nosotros ya hemos recibido, yo personalmente he recibido pacientes que me dicen, es que yo acabo de tener un tratamiento de alineadores con X marca, ¿listo? Que son esas marcas de supermercado, esas marcas así como te digo, de hágalo usted mismo. Hágalo en casa. Y ahora me quiero hacer un diseño, ¿listo? Entonces, a ver, tomamos fotos, muéstrame tu mordida, y resulta que tienen los 6 dientes de acá derechitos, pero muerden desastrosamente, no muerden. Porque el tratamiento es para alinear dientes, no para hacer ortodoncia. La alineación de dientes es una etapa chiquitita de la ortodoncia como tal, ¿listo? Invisalign muestra siempre que tiene eso muy claro. Entonces yo personalmente no creo que Invisalign tenga esa mentalidad en su haber de buscar que la ortodoncia se automatice tanto que ya no requiera el ortodoncista, sobre todo porque se le ve por encima cómo involucra todo el tiempo al ortodoncista, a diferencia de otras marcas. Y de hecho, cuando uno monta una prescripción en Invisalign, dice, recuerde que usted es el que está colocando esto, no es Invisalign. Usted me dice qué quiere hacer y mi robot me dice cómo ejecutarlo. Pero le botan la pelota a uno. Es su responsabilidad. Y uno que, claro, porque yo soy la ortodoncista. Y yo le digo eso a mis pacientes. Cuando me dicen, no, es que la marca Pepita Brunas me manda las impresiones a la casa. Y las radiografías, y el estudio, el tamaño, la oclusión, la mordida, tantas cosas que hoy en día se tienen en cuenta, que hoy en día se tiene en cuenta hasta la posición de un paciente para hacer una ortodoncia. Entonces, por lo menos a nivel Latinoamérica, no creo que pase, es muy complejo. A nivel de Estados Unidos, no sé, perdónenme, pero me preocupa un poco, porque si se lo están manejando odontólogos generales, que son 3 años de especialización para hacer ortodoncia. Claro, creo que eso también pues responde un poco a la pregunta, y es depende de la data que uno le mete al sistema. Si uno le mete data afectada, pues se va a ir cada vez optimizando para funcionar mejor. Pero si uno le mete data de un odontólogo general, pues por menospreciarlo, pues puede que no está preparado para lo mismo. No está preparado para lo mismo. No, y las herramientas, hasta uno mismo creando un caso que pone a funcionar en el paciente, y llega un X alineador, no sé si te ha pasado que hay un alineador que no te entre bien, o de pronto te llegue o cuando no te llegue el momento. Y hay que hacer una reevaluación del caso y generar una nueva mecánica o una nueva biomecánica. Y de hecho lo que me gusta de los docentes que en este momento nos están educando en Invisalign es, doctora, ¿cómo lo va a hacer? O sea, el Invisalign lo va a hacer, pero dígale cómo lo hace, para dónde lleva la raíz, qué torque necesita, desde toda la información. Lo que pasa es que sí se están aprovechando el conocimiento de nosotros para mejorar su software. Pero no creo que lo logren
no lo logren deshumanizar. O sea, es muy complejo. Pues lo pueden hacer, pero definitivamente los resultados no van a ser los mismos. Yo creo que evidentemente todo evoluciona, ¿vale? Y van a haber cambios fuertes que el ortodoncista le van a dar muy duro y van a ser éticamente cuestionables y todo este tipo de cosas, ¿vale? Ya hoy en día se están probando en muchas partes del mundo, por ejemplo, lo que te decía de implantes dentales, robots que ponen implantes dentales. Entonces ya China ya ha mostrado videos donde está el cirujano, o no sé si es el cirujano con el ingeniero, en un computador y está el paciente acostado con un brazo robótico y el odontólogo está manejando, moviendo como está. Eso puede pasar y eso básicamente hará, cuando se perfeccione, que la manera de operar cambie. Y siempre que hay una manera de operar diferente, va a haber personas que se van a oponer. Siempre van a haber. Aquí hay un caso muy particular de un odontólogo ortodoncista colombiano científico que creó una ortodoncia mínimamente invasiva con unos microtubitos, ¿ya? Y le han dado látigo y palo y es un jodido genio. Y es mucho más la gente que le busca el pero, que le busca el que no, que la gente que dice, oiga, ¿cómo lo hace? ¿Ya? Y él ha hecho un trabajo súper juicioso y educa a la gente y nadie que no haya estado certificado por sus cursos tiene la autorización para colocar su tecnología, ¿sí? Pero el rechazo a la evolución es tan real y va a estar siempre como la evolución misma. No, y eso en la odontología láser hay gente que nos comenta haters. No, mentira, los haters. De pronto yo digo que hablan desde el desconocimiento y eso es una fuerza muy fuerte y es, pero ¿cómo engañan a los pacientes si el láser no funciona, si eso no está demostrado? Y yo, amigo, 36 años de investigación no te son suficientes en realidad. Pero lo que digo es, simplemente, mucha gente que vea este video se puede enterar hoy que el láser en odontología existe, quita caries, corta tejido, corta hueso, acelera movimientos dentales, desinflama, cicatrización, evita el sangrado, y estarán diciendo, ay, ¿really? Esa muchacha está loca. Pero mucha gente se puede estar enterando hoy y no saben que tiene una tecnología más de 35 años. Y así es con todo. El desconocimiento, a veces el ignorante interno que uno tiene lo hace decir cosas que no es el mejor primer estudio antes de opinar cierto tema. Eso es un consejo muy importante, creo yo. No me lo han pedido, pero es un consejo. Cuando uno está buscando crecer, diferenciarse, lo que seguramente tú tendrás cuando las personas te consultan, que dicen es que yo tengo problemas para tener pacientes, o yo tengo problemas para esto, para lo otro. Es esta mentalidad de rechazar lo nuevo en vez de decir, muéstrame cómo. Venga, yo antes de emitir una opinión, cómo funciona, ¿sí? Lo más sencillo, lo más fácil es decir, eso debe ser correcto. Es como cuando tuviste esa pelea en el grupo de Facebook. ¿Cuál de tantas? Dile. ¿Cuál de tantas? No, yo le mostré y digo, mira, este muchacho me cae bien. Porque, no sé, te casaste en una pelea con unos odontólogos. ¿Hiciste algún comentario en una de estas y te encendieron y todo? Eso, el algoritmo te sigue mostrando. Critícame más, coméntame más. Entre más me comentes el algoritmo. Y yo decía, ese pobre odontólogo no tiene ni idea que este hombre sabe de marketing y que lo único que está haciendo es que lo está usando para su beneficio. Pero yo le decía, digo, mira esta conversación, Mónica, muy tenso. Esa es la familia, ese es el grupo como tal de odontólogos que te dicen a ti que el problema está en la competencia. Normalmente son odontólogos, digamos, de generaciones anteriores que en su época eran especiales porque no había tanto profesional tanto especialista. La tenían muy fácil. ¿Listo? Claro, hoy en día se tiene más difícil, pero es ese rechazo te tuvo que pasar ese día. Pero quiero hacer una pregunta, ¿será que si es más fácil, más difícil o será más fácil? ¿Será más fácil que? Hoy en día posicionarse como un experto. Yo creo que es más fácil, hay más herramientas. Total. Hay más herramientas. Tienes cómo mostrarte. Claro, hay más herramientas. Yo creo que, mira, a nosotros la competencia como tal, nunca nos hemos sentido afectados directamente por la competencia, porque siempre hemos tenido como una filosofía de, bueno, ya hicimos esto funciona, ahora qué vamos a hacer, ¿sí?
Entonces, la competencia siempre se va a tardar muchísimo más tiempo en copiarte una de las cosas que tú haces que nosotros en crear cosas que van enriqueciendo nuestro portafolio de servicios, nuestro segmento de atención, todo este tipo de cosas. Entonces, claro, hay que esforzarse, pero si tú te esfuerzas, las herramientas están allí para hacer que las cosas sean mucho más que evolucionen más rápido, que tú veas resultados de forma más tangible. Entonces yo creo que sí es más fácil si decides esforzarte. Si trabajas por ello, porque nada. Creo que ese es el gran paréntesis. Porque creo que hoy en día andamos en una comunidad, una sociedad que creen que las cosas se dan con facilidad. No. Realmente existen herramientas que te permiten materializar tu esfuerzo, pero esta situación, por ejemplo, hay un debate muy interesante de subir números con estrategiecillas como pagar un concurso de estos influenciadores que le dicen a las marcas paute con nosotros en este concurso, ¿listo? Vale X millones de pesos la entrada y le garantizo 90.000 seguidores nuevos. O los que compran bots, que un día tienen 5.000 seguidores y mañana tienen 250.000 seguidores, ¿ya? ¿Por qué eso se consume y es un mercado tan grande? Pues porque todo el mundo dice fácil y rápido, de una, ¿ya? Nosotros hemos tenido esa conversación aquí, porque hay personas o hay, digamos, perfiles y odontólogos y clínicas que crecen en números muy rápidamente. Entonces nosotros vamos a ver el engagement que tienen, la reacción que tienen, la interacción y todo ese tipo de cosas, y nos cuestionamos si vale la pena hacerlo, ¿ya? Entonces en estos días, comparado por ejemplo en Instagram, teníamos esa conversación que si participamos en el concurso de que yo no sé qué, te van a inflar, es que te van a inflar de seguidores que realmente no son consumidores tuyos, no son de tu público, no es tu target, por ejemplo, ¿listo? Entonces la contraparte decía, no, pero es que si te llegan 200.000 y con que te queden 100.000 o 50.000, vale la pena la inversión. Y después de hablarlo y de charlarlo y todo este tipo de cosas, llegamos entre todos a la conclusión que como nosotros ya tenemos una cantidad o un nicho de pacientes que está muy fidelizado con nosotros, que nos alimentan muchísimo de traernos a su mamá, a su papá, todo este tipo de cosas, más lo que nos llega por redes sociales, que nos llega supremamente bien segmentado, para nosotros tener números más amplios no nos va a traer un beneficio, ¿sí? Pero entonces esa situación de este tipo de estrategias buscan o están alimentadas por esto, de que quiero hacerlo fácil y quiero hacerlo rápido. Y en ese proceso te das cuenta pues que, no sé, muy pocas cosas, de pronto el narcotráfico y la cárcel llegan fácil y llegan rápido. Literal. Fíjate que el otro día me entró una cliente, pues barranquillera, y pues le estaba diciendo cuál era la metodología y todo, y ella me dijo, Luis, tengo una pregunta, la pregunta del millón. ¿Debería comprar seguidores o no? Es que aquí con toda la gente que me ha asesorado, me han dicho, compra seguidores. Y yo le dije, obviamente tienes que hacerlo. Es que eso no se pregunta. ¿Cómo se le ocurre? No. Yo le dije, mira, ella tiene 1.500 seguidores y tenía 3.200 seguidos. Yo le dije, yo jamás te voy a decir que compres, pero lo que sí es cierto es que tu cuenta se debe ser autoritaria. Entonces, en vez de pensar en cómo incrementar tus seguidores, deja de seguir gente para que tu cuenta aparezca, no sé, de 200 seguidores y 1.500 seguidores, y así va a ser mucho más fácil que te entren seguidores. Claro. Pero creo que esa misma respuesta pretende atacar eso, que las cosas fáciles no se obtienen, uno le puede meter 10.000 seguidores, pero no deja de ser cierto que el problema de raíz es otro, y ella tiene que construir una comunidad, tiene que posicionarse como una autoridad, y eso es algo que no se hace de la noche a la mañana. No, y ofrecer un producto de valor, porque tú puedes ser un experto, puedes tener una comunidad muy grande, pero si no le ofreces valor día a día, no les das como limpiarte los dientes, lo que sea, desde el área de que trabajes, no les das esa oferta de valor, la gente te deja de seguir o deja de consumir tu contenido porque, ay, sí, no, pues 300.000 seguidores, pero te muestra lo mismo todo el tiempo, ¿sí? No te aporta. Digamos, si tú te pones a mirar qué cuentas sigues personales, por gustos personales,
Tú dices, ok, sigo las hamburguesas porque este man me muestra cómo hacer la hamburguesa, porque este me dice cómo quemar el queso y este me dice cómo hacer el pan. Y no, ay, este solamente me muestra la hamburguesa diaria, no, este no me enseña nada. Y empiezas a depurar tus redes sociales y así lo hace toda la gente. Por eso pueden tener, yo le decía cuando discutíamos en el concurso, podemos tener 100.000 seguidores, pero yo necesito tener la comunidad que me cree, que me sigue, que mi valor de contenido les aporta algo. Y hay un artículo muy interesante que se llama 1000 True Fans. Se me olvida el autor, creo que es Kelly. Pero dice, todo el mundo busca 1 millón de seguidores, pero en vez de buscar 1 millón de seguidores, busque 1000 fans que sean muy fieles. Porque si usted logra esos 1000 fans que son muy fieles, que le den a usted, no sé, $80 mensuales, pues usted va a ganar $1 millón al año. Exacto. O sea, la matemática es sencilla, pero es que la gente se está enfocando mucho en la cantidad y no en la calidad. De hecho, mira que nosotros vemos materializado lo que charlábamos ese día como conclusión. Esa es la frase, esto es poquito pero es trabajo honrado. ¿Por qué la vemos materializada? Porque cuando nosotros hacemos las consultas de diagnóstico, que principalmente pues aquí en esta sede las hacemos Angélica y yo, siempre preguntamos ¿cómo llegaste con nosotros? ¿Cómo tomaste la decisión de hacerte la valoración con nosotros? Y es muy, muy, muy llamativo la cantidad de personas que le dicen a uno que investigaron por redes sociales y que los comentarios con nosotros eran muy buenos. Entonces, ese posicionamiento es excelente y eso no se puede lograr comprando seguidores. Eso no se puede lograr porque la experiencia no se puede comprar. Puedes comprar algo de exposición, pero no puedes comprar como eso. El social proof, que la gente diga. Nosotros, ¿cómo interactuar con un robot? Exactamente. Completamente. Así es. Bueno, esto está súper interesante. Estamos llegando casi que al fin de esto. Quizás es una pregunta abierta. ¿Sienten algo que no he tocado dentro de este podcast que les gustaría como conversar? Yo creo que para la gente le puede gustar, para el contenido del público que tú tienes, cómo crear o cómo generar sociedades. Porque se han roto muchas empresas, se han roto muchas amistades por generar una mala sociedad. Nosotros tenemos la experiencia que tenemos 5 sedes en sociedad, no son franquicias. Entonces creo que eso es un tema que le puede interesar a tu público, porque hay muchos que están interesados en tener su consulta propia, pero otros no saben cómo, que se me está creciendo esto, pero me da miedo aliarme con este y me da miedo aliarme con este. Y Diego tiene mucha experiencia en eso, o sea, la selección de un socio, cómo generar esa sociedad, cómo generar una franquicia, sino una segunda sede, una tercera sede. Te contó alguien de tu contenido, le puede interesar. ¿Te interesa? Por supuesto. De hecho, me parece muy llamativo porque creo que la creación de una sociedad es similar a un matrimonio. Y Es muy parecido. dicen que el éxito de una persona, el 95% del éxito o fracaso de una persona es con quién elige estar. Y creo que un negocio es exactamente lo mismo. Listo, para nosotros aquí en Contenido en Llamas es muy importante traer especialistas, cracks digitales como ustedes. Si ustedes pudieran invitar a un crack digital a este espacio, ¿a quién invitarían y qué le preguntarían? Uy, yo invitaría a Christian Coachman y me quedaría todo el fin de semana hablando con muchos. El papá de la antología moderna, casi nadie. Si lo logras conquistar, bien. Uy, de hecho, te contrato de inmediato. Despedimos a Dalton de Isopacto. Christian Coachman, para quienes de pronto no lo tienen en el radar, es el CEO de la compañía que se llama DSD, Digital Smile Design. Digamos que lo consideramos el padre de la odontología digital, ¿ya? Y la odontología digital a grandes rasgos involucra muchas de las cosas que hemos hablado, básicamente integración de la ciencia de la odontología a los avances de la computación, para hacer tratamientos más precisos, más estéticos, que la gente pueda ver una predicción como tal. De hecho, él es un asociado de Invisalign muy fuerte en Brasil. Y digamos que es una persona que ha tenido que ha cambiado la forma como los odontólogos, sobre todo los más jóvenes, vemos la odontología. Y ha tenido seguramente que pasar por todos los rechazos, por todas las controversias, por todos los ataques, por todo ese tipo de cosas. Entonces yo invitaría como crack digital a Christian Coachman, porque digamos que es de los odontólogos
que admiro desde el punto de vista de visión. Creo que a la odontología a veces le falta un poco más de visión. ¿Y qué le preguntarías? ¿Hacia dónde va la odontología? Lo que tú me preguntaste. Ok, pues le pregunté a la persona que estaba. Completamente. Ok, bueno, no. No, yo recomiendo a alguien más terrenal, porque es que de verdad, o sea, Christian Kohlmann es nosotros lo conocimos en Perú y yo era como, o sea, es como tomarse la foto con Angle, que fue el papá de la ortodoncia, ella no vive, pero este hombre sí, actualmente sigue dirigiendo la odontología moderna. Pero no sé, de pronto a tu público te puede interesar, una amiga nuestra tiene una empresa de producciones dentales, se llama así, producciones dentales, o insumos dentales. Lo lindo y la historia de ella es que ella empezó siendo vendedora de otro peso. Entonces ella, de la que le tocaba, oh, mi doctora, me regala 5 minutos y se sentaba y te vendía ahí enfrente. Y hoy en día tiene una empresa muy consolidada de provisiones dentales y le preguntaría, ¿cómo hace una mujer que vive en Cali, que se vino a Bogotá a ser vendedora, a hoy a tener su propia empresa, hace importaciones, hace toda la parte de traer insumos dentales? Y yo siempre la admiraba porque le digo, Sandra, ¿cómo lo logras? O sea, cuando ya me contó la historia, yo pensé que era que su empresa, su papá traía una empresa, se la heredó, qué sé yo. Pero me dice, no, yo empecé vendiendo el consultorio, lo que es a comisión, lo que me daban, y hoy tiene una empresa grandísima que yo digo, wow, eso sí es contenido que le puede interesar a la gente en el sentido de cómo crecer, de siendo tan chiquita en el sentido sin demeritar a los vendedores, por supuesto. Cómo logró convertirse de una vendedora de puesto a puesto de comisión, lo que ganó vendió, a tener su empresa hoy en día de importación y distribución de equipos dentales. Ella es más terrenal. ¿Sandra? Sandra. ¿Y? Christian Kohlmann. Cristian, no los conozco todavía, voy a buscarlos, terrenales o no, y los invitaré a este espacio. Genial. Bueno, cracks digitales, estamos llegando al final. Última pregunta, ¿dónde pueden ubicar a Artec en redes sociales? ¿Cómo aparecen? Es la Sencillo. Arroba Odontología láser. En Instagram, En TikTok. todo lado pongan odontología Arroba láser y por odontología todos lados láser. salimos. Cracks. Bueno, muchísimas gracias por todo y fue un placer. Igualmente, Luis, gracias por la invitación. Bienvenido siempre. En su casa.